Buenos días, estimados estudiantes. Empezaremos ahora con el webinar. Un momento. Siento las disculpas, empezaremos ahora sí. Muchas gracias a todos los asistentes en este proyecto. Tenemos el agrado de presentarnos como AMPI-UTPL y agradecemos el gran trabajo y el aporte que nos ha dado la Asociación Ecuatoriana de Georgia al trabajar para este webinar sobre especialidades médicas, Looking for a Better Future, en el cual trataremos de dar a nosotros un aporte sobre cómo ingresar a estas especialidades y cómo se puede realizar este proceso. Estamos hoy con nuestros ponentes, el doctor José Mena y el doctor Mateo León, los cuales nos contarán sobre sus experiencias y nos darán un pequeño paso hacia este mundo que sería pues el de las especialidades médicas en los Estados Unidos, algo vital para nuestro futuro y que pues nosotros consideramos que les aportará muchísimo a todos ustedes. En ese sentido, agradecemos su asistencia y pues daremos paso a los ponentes para que puedan empezar con sus disertaciones y eso sería todo. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a todos. Me quiero agradecer a ENPI, TPL y a la Asociación Ecuatoriana de Georgia. Estamos aquí con Mateo. Nosotros nos conocemos desde la universidad y ahora, bueno, los dos seguimos más o menos los mismos pasos. Venimos a Estados Unidos por diferentes especialidades, entonces les vamos a contar un poquito de nuestra experiencia, como dijo Matías, y vamos a hablar un poquito de algunos cambios que han ocurrido recientemente con los STEP y vamos a darles unos consejos de cómo pueden empezar a mejorar su carpeta para que en un futuro puedan aplicar si es que quieren ustedes para estudiar en Estados Unidos. Entonces, si no, les voy a contar un poquito de mí. Mi nombre es José Mena, me pueden decir José, por favor no me digan doctor Mena, llámenme solo José. Tengo 32 años, nací en Quito y me gradué de la Universidad Internacional. Me gradué en el año 2014. Ya me gradué de medicina interna el año pasado, o hace 2 años, y ahora estoy haciendo mi especialidad en nefrología. Entonces, les voy a contar un poco del timeline, de cómo fue, qué pasó desde, más o menos desde que me gradué, cómo fueron todos los pasos que yo seguí para llegar hasta donde estoy. Les voy a contar los factores que contribuyeron para mí, que me hagan, o que me hagan querer venir a Estados Unidos a estudiar acá. Y después, como les comenté, vamos a hablar de los requisitos básicos para estudiar en Estados Unidos. Vamos a hablar de los STEP, vamos a hablar de los cambios recientes que recién, por COVID existieron. Y al final les voy a hablar un poquito de las visas. Obviamente yo no soy un experto en visas, pero creo que es para que tengan una idea. Y después vamos a cambiar y Matt les va a conversar algunas cosas adicionales. Entonces, empecemos con el timeline. Como les comenté, yo me gradué en el 2014. Terminé mi internado en el Hospital Carlos de Andrade Marín, más o menos a finales de agosto. Y después de eso, me vine directamente a Estados Unidos. En septiembre yo ya estaba en Estados Unidos, ya estaba estudiando. Hice este curso que se llama Kaplan, que seguramente han escuchado. Y yo creía que un buen porcentaje de ecuatorianos que vienen a Estados Unidos, como fue en mi caso, no nos sentíamos listos para darle usted, entonces necesitamos educación adicional. Entonces, desde finales del 2014 hasta más o menos principios del 2016 estudié para los STEP. Vale recalcar que yo no hice la rural y no he hecho todavía la rural, nunca estuve en mis planes y si quieren al final de eso podemos conversar acerca de la rural y por qué sí se tiene que hacer, por qué no se tiene que hacer. Estoy seguro que mucha gente tiene diferentes opiniones. Entonces di mi primer step, di el step 2TK,
dando hablar de eso también, el CS, y después me vine para Ecuador otra vez, empecé a mejorar mi carpeta, empecé a preparar la aplicación, mi currículum, más o menos desde 2016 hasta inicios del 2017. Entonces, cuando ya tienes tu aplicación, ya tienes tu currículum, ya tienes tus diplomas, ya has pasado por todas esas pruebas, existe algo que es muy grande para acá, para todas las escuelas de medicina, que se llama el Match Day, que es más o menos en marzo. Ahorita estamos justo en el proceso del match. El día de ayer me escribió una chica contándome que ya aplicó, que ya cerró su, su lista de los programas en las que ella se entrevistó y ahora está esperando con muchas ansias, más o menos 3 o 4 semanas, para ver exactamente dónde va a hacer match y dónde va a tener su entrenamiento de medicina interna. Entonces yo tuve el match en marzo de 2017 y empecé mi residencia de medicina interna en julio del 2017. O sea, más o menos a inicios de junio yo ya estaba bueno, vine a vivir en Boston. Mi programa fue en Salem, Massachusetts, que es más o menos como 30 minutos de Boston. Cumplí ahí 3 años. Medicina interna acá son 3 años, en el que en el primer año eres interno, se le conoce como interno. No es exactamente igual a nuestro internado, que es nuestro entrenamiento, pero es médico interno. Y después tienes 2 años de uno junior resident y el tercero de senior resident. Y los horarios obviamente van cambiando. El primer año es más fuerte y poco a poco vas teniendo un poquito más de flexibilidad. Normalmente a finales de tu tercer año y empiezas a pensar qué voy a hacer después. Entonces, para un médico internista, es básicamente tienes 3 posibilidades. Una es seguir trabajando como médico internista, como hospitalistas, como primary care physicians, que son los médicos de cabecera que dan consulta externa, o puedes aplicar una subespecialidad. En mi caso fue un poquito diferente porque tuve la posibilidad de ser jefe de residentes, entonces me quedé un año más, un cuarto año en mi programa, y se atrasó un poquito más mi aplicación para el fellowship, pero me dio mucha carpeta, mejoró mi currículum y pude aplicar a mejores programas para mi fellowship. Entonces, me aceptaron el fellowship, que igual tiene un día de match, y en esto ahorita estoy ya en mi 7º mes del primer año, y ahorita incluso ya estoy buscando trabajos para después del fellowship, que seguramente Mario tiene un poquito más de experiencia con eso. Entonces, ese fue mi timeline. Pero ahora hablemos qué factores me hicieron pensar en Estados Unidos. Yo más o menos cuando estuve en internado, me acuerdo clarito, en noviembre del 2014, o noviembre del 2013, ya no sé, el 2013, empecé a pensar qué voy a hacer, porque tienen que empezar a decidir pronto, no pueden empezar a decidir el último mes antes de graduarse. Esto es, siempre tienen que anticiparse a lo que se viene. Entonces, ¿qué hizo que yo venga a Estados Unidos? Crecimiento profesional. Y perdón por la S, que mi computador está en inglés y se fue una S. Súper importante, ustedes van a crecer profesionalmente muchísimo acá, pero al mismo tiempo van a crecer también como personas, que es súper importante. Siempre tienen que acordarse que lo profesional es importante, pero ser buenas personas, ser un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, eso es lo más importante, y acá también van a tener chance de crecer con ese respecto. ¿Qué más? Aquí existen entidades profesionales que regulan la educación médica, y creo que eso es súper importante. Comparado a nuestro país, que lamentablemente existe el número de residencias, que no hay límite en el número de residencias, que no hay límite en el número de personas que hacen pediatría, que hacen medicina interna, o que están controlando cuánto trabaja cierto residente, cuánto trabaja cierto fellow, qué temas se les están enseñando. No existe control, y si existe un control, es un mal control. Entonces aquí tienes gente que regula
y que está viniendo a ver cómo están entrenándole a los nuevos residentes de nuestro país, cómo están, qué calidad de vida tienen los residentes, y esto está regulado. Entonces, es súper importante. No van a tener estos que trabajan por 24 horas y después tienen que dar una prueba. Entonces, para mí, eso fue súper importante. Como les comenté, respeto de horas de trabajo y de horas de descanso. Ustedes al final de su semana tienen que reportar cuántas horas trabajaron. Y si es que se pasaron, el programa recibe una notificación y eso puede llevar a mayores problemas al programa. Entonces, el director de su programa va a estar súper atento a que ustedes no trabajen más de lo que es debido. ¿Qué más? Van a tener una evaluación continua. No solo ustedes, sino también los programas. Entonces, estas mismas entidades profesionales van a estar constantemente evaluando a los programas para ver si son lo suficientemente buenos para que estén desarrollando nuevos médicos, nuevos internistas en mi caso. Y eso también es súper importante, respeto y valoración al residente. Cuando yo vine acá, lo primero dije, ¿qué va a pasar? Voy a tener tratantes que van a ser súper complicados. Si usted no sé algo, van a ponerse bravos, se van a castigar. No, acá el castigo no existe, como sí existe en nuestro país. Entonces, me acuerdo clarito, yo si es que no sabía algo, está bien que digas, no sé, porque por eso he estado ahí, porque el objetivo es que te enseñen, ¿no es cierto? Por eso estamos entrenándonos 3 años más o 6 años más, porque queremos aprender y queremos ser mejores. Y tampoco nunca vamos a saber el 100% de las cosas, siempre estamos en crecimiento constante de nuestros conocimientos. Y otra cosa que es también súper importante, no sé, por la parte profesional y todo, pero acá también tenemos un salario. Mucha gente cree que, ok, ya pagué todo el Kaplan, pagué toda la aplicación, pagué las entrevistas, pagué la aplicación, y luego tengo que pagar a la universidad o pagar el programa para que me entrenen. Y eso no es así. Más bien, el programa les va a pagar a ustedes. Esto varía un poco dependiendo en qué estado estén, porque hay estados y ciudades que son más caras que otras. Pero les voy a dar un ejemplo en la siguiente slide. Y por supuesto, tenemos millones de oportunidades. Aquí el networking, vamos a hablar un poquito también de eso, es impresionante. Van a tener posibilidades de hacer research, posibilidades de trabajar en algo que saca mucho de moda que se llama quality improvement. Y van a conocer muchísima gente que les va a ayudar, que van a tener mentores para que ustedes puedan alcanzar sus metas. Entonces, el networking, eso me parece que es algo súper importante, que en Ecuador está creciendo poquito a poco y me parece súper severo, pero acá en Estados Unidos está extremadamente desarrollado. Van a conocer tanta gente y ahora con el Internet es algo impactante. Pero les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estuve aplicando para nefrología, empecé a usar Twitter y la comunidad de nefrólogos de Estados Unidos en Twitter es gigantesca. Entonces, lo chévere es que puedes conversar y es básicamente una conversación de tú a tú con profesionales de universidades gigantescas y puedes participar en proyectos. Entonces, por ejemplo, yo participé siendo residente en proyectos que ya estaban participando otros fellows de nefrología y eso me abrió muchísimas puertas para entrevistas cuando yo apliqué a nefrología. Muchas entrevistas me vinieron solo por estar en Twitter. Entonces yo les recomiendo muchísimo que utilicen esta herramienta, este social media, para que puedan conocer a más gente. Hay muchísima promoción de esto, sobre todo para estudiantes latinos como nosotros, y mucha gente va a ayudar. Miren, también me escriben latinos, sobre todo si son de Ecuador, yo siempre trato de ayudarles, y créanme que he recibido, seguramente Mateo también ha recibido un montón de llamadas, de mails, de mensajes pidiendo ayuda. Y yo siempre digo, entre latinos nos ayudamos y más aún si son ecuatorianos. Y otra cosa, no tengan vergüenza en pedir ayuda. Hay muchísima gente que tiene vergüenza en pedir ayuda y lo máximo que va a pasar es que van a decir, no puedo ayudarlos. Ok, les comenté un poquito del salario, que me parece que es algo que
que sí es bien importante, porque muchas veces tenemos deudas, muchas veces creemos que no vamos a poder vivir acá en Estados Unidos porque es caro, pero como les comenté, la residencia acá es remunerada y no van a ser millonarios al principio ni después, pero van a tener suficiente para vivir y vivir bien. Les dije que ustedes no tienen que pagar una cantidad mensual ya cuando están en la residencia y es suficiente para vivir. O sea, van a vivir en un departamento cerca del hospital, se van a quedar caminando, pueden comprarse un carro, pueden comprar su comida, no van a tener ningún problema. Y les traje más o menos para que tengan una idea de qué es lo que está pagando uno de los programas acá en la ciudad de Boston, que es donde yo vivo. Entonces, en el primer año, o sea, cuando ustedes sean internos, esto es lo que está pagando al año, $71,000. De eso, mucha parte se va a ir a impuestos, que es más o menos de un 30%, pero créanme, van a vivir tranquilamente con eso y más aún. Y obviamente, como ustedes pueden ver, esto va subiendo poco a poco y después, obviamente, esto cuando ya sean profesionales, va a aumentar. Ok, les cuento ahora más o menos cómo es mi día, para que tengan una idea de lo que estoy haciendo. Como les comenté, estoy haciendo mi residencia en nefrología. Entonces, más o menos yo inicio mi día a las 7 de la mañana. Me siento en mi computadora. Yo ya no estoy a cargo principal de los pacientes. Yo básicamente me dedico a consultas dentro del hospital. Entonces llego, me siento en mi computadora, cada uno de los fellows tenemos nuestra propia computadora en las oficinas, vemos toda la información de los pacientes y empezamos nosotros mismos a pasar visita o previsita. Vemos a los pacientes, normalmente vemos a los más enfermos, a nuevos pacientes y después nos unimos al tratante. Aproximadamente tenemos unos 18 pacientes, más de unas 4 o 5 consultas nuevas. Siempre hay unos servicios que son más ocupados que los otros. El mes pasado que estuvo acá, que tuvimos un nuevo pico de COVID, estuve súper ocupado, más o menos tenemos unos 25, casi 30 pacientes en cada servicio. Entonces sí estuvo un poquito más grave. Tenemos que hacer nuestras notas de progreso con nuestras notas iniciales en cada paciente. Y nos tenemos nuestra hora de salida que es a las 5 p.m. Utilizamos pagers, apagamos nuestros pagers, le mandamos a la persona que esté de llamada en la noche y nos olvidamos. Para mí es súper importante llegar a la casa, estar con mi familia, tener tiempo para mí, relajarme. Y como les digo, trabajamos de 7 a 5, son 10 horas en las que trabajas, pero también tienes tu tiempo para ti mismo y para que tengas un tiempo de calidad con tu familia. Cada 4 días más o menos estoy de llamada, pero estoy de llamada desde la casa. Esto cambia obviamente dependiendo de los programas. Hay algunos programas que sí te piden que te quedes en la noche, pero solo trabajas cada 4 días tienes noche. Perdón, trabajas, por ejemplo, un mes que trabajas en la noche y te olvidas de estar en la noche. Mi programa es cada 4 días, estoy de la casa, muy pocas veces me ha tocado ir a ver un paciente que esté, por ejemplo, con intoxicación por alguna cosa grave, que tengamos que ir a hacer diálisis emergente. Y otra cosa que no les comenté es cada jueves yo tengo clínica que veo pacientes en la consulta externa. Ok, entonces ahora hablemos de qué es lo que ustedes necesitan para poder estudiar acá. Súper importante, determinación. Si ustedes quieren venir acá, que nadie les quite sus sueños, buena actitud y estudiar mucho. Entonces depende básicamente de ustedes. ¿Ok? Con temas de los steps, tengo entendido que ya hablaron en un webinar anterior de cómo son los steps exactamente, pero les voy a dar más o menos un resumen. El step 1 es de ciencias básicas. Entonces van a tener fisiología, biología, microbiología, bioquímica. Y el cambio que hubo hace poquito, hace menos de un mes, es que desde enero del anterior mes, desde el 26 del anterior mes, en el 2002, dejó de ser un test que tenga un score numérico. Entonces, por ejemplo, antes si tenías un 250 en excelente nota. Ahora se convirtió en una prueba que es o pasas o fallas. Entonces,
¿Por qué yo creo que esto es importante para ustedes? Porque muchos de los latinos o de las personas que no estudiaron en Estados Unidos, muchas veces su carpeta se destacaba con ese número. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, promedio, me parece que ahorita el promedio del STEP 1, o después STEP 1, era en los estudiantes graduados americanos, era más o menos de 228, 230. Entonces, si venía un estudiante extranjero con un 260, obviamente salía a la luz y esto llamaba mucho la atención a los directores del programa. Entonces, esto puede ser un poquito más complicado. Entonces, tenemos que buscar cómo más podemos sobresalir y que nos chequeen. El step 2 se llama CCAS, que significa Clinical Knowledge. Básicamente van a tener preguntas de ginecología, de medicina interna, de pediatría y de cirugía también. Y el step 2 CS, perdón, el step 2 CK sigue siendo numérico, entonces eso es uno de los que podemos destacarnos ahora. Y el step 2 CS, que tanto Mateo como yo lo vimos, es de Communication Skills. Entonces, antes era básicamente 6 horas en el que tú tenías pacientes que no eran pacientes, que se hacían pasar por pacientes. Tú ibas, los valorabas, recibías una nota y básicamente te evaluaban cómo fue la interacción que tú tuviste con el paciente y lo que escribiste tú en tu nota. Y también, obviamente, tu inglés, tus habilidades de comunicación. Por el COVID, desde inicios del 2020, esto está suspendido. Entonces, ahora existen ciertos caminos que tenemos nosotros para reemplazar este examen. Y en el último año, muchísima gente tuvo un montón de confusión justamente por eso. Les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, hay 6 pathways, ¿ok? 6 caminos que nosotros podemos utilizar. Lamentablemente, para nosotros, estudiantes ecuatorianos, solo tenemos 2. Entonces, les voy a comentar cuáles son. El pathway número 1 es tener la licencia para practicar medicina en otro país sin supervisión. Ustedes como médicos ecuatorianos, si es que hacen la rural, pueden optar por este pathway. ¿Ok? Si es que no hacen la rural, ustedes no pueden ejercer medicina sin la rural, ¿no es cierto? En Ecuador. Entonces, no podrían aplicar a este pathway. El pathway número 2 es pasar un examen estandarizado como el que tomaba Estados Unidos. Nosotros no tenemos este examen en Ecuador, entonces no podemos aplicar a esto. El número 3 es que nuestras escuelas de medicina estén acreditadas por la World Federation for Medical Education. Pero lamentablemente, en nuestro país, ninguna de las facultades está todavía. Y no estoy seguro si es que están aplicando o no. Estos son los 3 primeros pathways. El 1 es el que quiero que se fijen, que es tener la licencia para practicar medicina interna en otro país sin supervisión. El número 4, otra vez, que nuestra escuela de medicina esté acreditada por la National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation. Tampoco, ninguna de nuestras facultades está acreditada para eso. Igualmente, el pathway número 5, que nuestra escuela de medicina otorgue un título adjunto a otra escuela de medicina, pero que tampoco tenemos ese pathway. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con el pathway número 1 y el pathway número 6. El pathway número 6 es que ciertas personas, ciertos médicos, nos evalúen o evalúen un encuentro clínico con un paciente y esto siempre y cuando tú no puedas aplicar ni al 1, desde el 1 al 5. Entonces, si es que yo no he dado la rural, puedo aplicar el pathway número 2. Si es que yo he dado, si es que yo he terminado la rural, puedo aplicar al número 1. ¿Ok? Entonces, obviamente, la rural significa un año más de estar en Ecuador, de probablemente perder tus conocimientos clínicos. Si es que hacen la rural, pathway número 1, si es que no hacen pathway número 2. Entonces, justo cuando estaba haciendo estas slides, escribí a una chica que sé que aplicó hace poco el pathway número 2.
Necesito graduada de mi universidad, de la Universidad Internacional, y le dije, ¿cómo hiciste? ¿Quién te evaluó? ¿Quién fue la persona que te ayudó a hacer esta evaluación? Porque obviamente no es que solo dice, sí, me evaluaron y ya. Entonces, esa persona tiene que primero saber inglés y cumplir ciertos requisitos que tienen que llenar en ciertos papeles, ciertos formularios y evaluarse. Y no solo uno, sino varios médicos ya licenciados. Entonces, esa chica no hizo la rural, se fue por el pathway número 2 y con eso consiguió ser acreditada y conseguir su diploma para poder aplicar. Ahora, entonces, ¿qué necesitan ustedes para ya aplicar? Necesitan el Step 1, pasar el Step 1, necesitan tener un excelente score y pasar el Step 2 CK, y necesitan completar ya sea el pathway número 1 o el camino número 1 y el camino número 2. También existe un Step 3, ¿ok? Ustedes no necesitan del Step 3 para aplicar a su residencia. Por ejemplo, yo no tomé mi Step 3 sino hasta mi segundo año de la residencia. ¿Ok? Entonces, mucha gente lo toma antes como que para engordar un poquito su currículum, su carpeta, pero no es necesario para que ustedes la apliquen. Entonces, como les comenté, cuando ustedes ya terminan estos steps, menos del Step 3, van a recibir el certificado de la Educational Commission of Foreign Medical Graduates, de la Comisión de Estudiantes de Medicina graduados en el extranjero. Van a completar una aplicación, van a mejorar su carpeta, que es, por ejemplo, escribir case reports, trabajar en research, estar en estas organizaciones a las que ustedes pertenecen. Después van a entrevistarse con los programas. Ahorita lo bueno es que la mayoría de programas está haciendo las entrevistas vía Zoom. Entonces, antes esto era en persona. Esto quería decir que cada entrevista representaba un gasto significativo económico, que teníamos que viajar, teníamos que estar en hoteles, obviamente comida y todos los gastos otros, pero ahora con Zoom y esta nueva tecnología podemos comunicarnos con todos. Y el match, que como les dije, es algo súper grande y súper emocionante para todos. Ahora, antes de dar paso a Matt, les voy a hablar un poquito de las visas, súper rápido. Si ustedes no son americanos o tienen la Green Card, tienen que aplicar a uno de estos tipos de visa, que una es la H1B o la J1, que son las más comunes. ¿Okay? Yo estoy en la J1, entonces probablemente les pueda explicar un poquito más de ustedes. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y por qué es importante saber eso? La J1 es auspiciada por esta organización que auspicia a los médicos extranjeros. Entonces, otra entidad que vela por nuestros intereses, ¿ok? Aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es el problemita con la J1? Cuando nosotros hacemos match y queremos venir a Estados Unidos, nos toca pedir un permiso especial al ministro de Salud Pública ecuatoriano. Entonces, eso quiere decir que tenemos que hacer muchos trámites. Me acuerdo que el año pasado mucha gente tuvo muchísimo problema por lo del COVID. Acuérdense que nuestro ministro duraba más o menos 15 días cada ministro. Entonces, el ministro no tenía el tiempo para estar firmando ese tipo de cosas. Entonces, a veces es un poquito complicado. Ahora se puede hacer online y el sistema está mucho mejor. Y este permiso que nos firma el ministro o la ministra nos pone en un compromiso de regresar al país después de terminar nuestro entrenamiento. Eso quiere decir que ustedes terminan y si es que no continúan su entrenamiento, tienen que volver a Ecuador. ¿Ok? Pero obviamente Estados Unidos dice, ok, pero yo estoy entrenando a estos médicos, ¿por qué tienen que volverse al país? Entonces ellos te dan chance de que tú apliques a una cosa que se llama el J1 Waiver. Y eso significa que ustedes van a trabajar 3 años en zonas más que desatendidas, obviamente con muchos recursos, pero desatendidas, que no hay muchos médicos cerca de esa área. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que se graduó justamente un año mayor a mí. Matthew conoce a Majo Franco.
ella está trabajando más o menos a unas 15 millas de Boston, entonces vive en Boston, ella pasa súper chévere acá, tiene un muy buen salario, e incluso no está trabajando fines de semana y está terminando sus 3 años. Otra cosa importante de esto es que la J1, muchísimos programas de residencia y de fellowship aceptan esta visa. ¿Por qué? Porque es auspiciada por SMC, entonces ellos no tienen que pagar. Ese es uno de los problemas de la H1B, es auspiciada por cada programa. Entonces, este valor de auspiciar una visa es tomada por el programa. Entonces, muchos programas dicen, yo no quiero gastar esa plata, entonces no voy a auspiciar ese tipo de visa. ¿Cuál es lo bueno de esta visa? Que no se necesita un permiso del Ministerio de Salud Pública y no se necesita hacer un waiver. Entonces, te gradúas y puedes trabajar donde tú quieras. Algo importante, se necesita Step 3 para aplicar. O sea, acuérdense, yo les comenté que no necesitaban un Step 3 para aplicar, pero para aplicar a esta visa sí necesitan. Otra cosa buena, se pueden trabajar turnos extra. En la J1 no se puede trabajar turnos extra y obviamente turnos extra representa mayor ingreso económico. Y como les comenté, menos programas aceptan esta visa, porque ahí sí cada programa tiene que pagar por tener el derecho a tener una visa para este trainee. Ok, eso es lo que les tengo. Creo que me pasé un poquito de tiempo. Max, después Y, vamos a tener tiempo para preguntas. eh, no, más bien abriremos un tiempo de preguntas para que se haga solo a José. Entonces tenemos unas cuantas preguntas. Primero, ¿qué consejo les daría a los estudiantes de los primeros años para mejorar su currículo vitae? Chévere. Matt, me parece que voy a hablar un poquito de eso, ¿o no? Sí, yo voy a hablar un poquito de eso, pero si quieres contestarles, di. Sí, o sea, miren, yo sí les recomiendo muchísimo algo que yo no hice. O sea, desde primera a tercer año, yo sé que estamos súper ocupados, pero enfóquense también a salirse un poquito de solo estar pensando en la facultad pasar las materias. Traten de hacer otras cosas por su parte. Busquen mentores. Probablemente pueden conseguir mentores dentro de su universidad, mentores dentro de IFMSA. Apliquen a oportunidades fuera del país. Muchas veces cuando tenemos vacaciones podemos salir por 1 o 2 meses. Una cosa que no les comenté yo es que necesitan cartas de recomendación. Y sí, podemos conseguir cartas de recomendación de médicos ecuatorianos, pero muchas veces también es bueno conseguir cartas de recomendación de personas fuera de nuestro país, mucho mejor de Estados Unidos. Entonces, hay muchísimas oportunidades en Estados Unidos, pero es cuestión de encontrarlas online, buscar. En el sistema de Harvard hay un montón, créanme, conozco un montón de gente que ha venido incluso antes de la residencia a hacer acá, por ejemplo, un año de research, que igual también es pagado, vienen acá con una visa J1 y pueden tener mejorar su carpeta. Justo un amigo mío que está en segundo año de residencia, él hizo eso y eso le ayudó muchísimo. Escriban case reports, casos chéveres que hayan encontrado en el hospital, y también esto del networking. Métanse a Twitter, van a encontrar un montón de gente que les va a ayudar. Créanme, con esto del internet pueden ustedes participar en un montón de cosas que muchas veces por un poquito de pereza no queremos hacer, pero siempre hay que como dar el 110% en vez del 100% y sacar adelante nuestro futuro, porque ahorita literalmente están jugándose su futuro en 6 años súper importantes de medicina, pero piensen más allá, nunca se queden solo en qué va a pasar ahorita, no, siempre piensen para adelante. Ok, y vamos a hablar más de eso. Bien, hay otra pregunta que nos dice, si quiero estudiar psiquiatría, ¿podría aplicar para una especialidad en Estados Unidos? Si es así, ¿me podría dar algún consejo? Sí, psiquiatría también. A ver, acá les comento. Para entrar a cualquiera de las ramas clínicas, cardiología, nefrología, infectología, endocrinología, tienen que pasar primero por medicina. 3 años y después aplican. Para entrar, por ejemplo, a cirugía
torácica, tienen que primero pasar por cirugía general. Después, obviamente, puede aplicar a pediatría, puede aplicar a ginecología, y psiquiatría es también diferente. Entonces, no tienes que pasar por medicina interna primero, vas directamente a psiquiatría. Y lo chévere es que a psiquiatría hay muy poca gente que está aplicando. Entonces, de lo que yo recuerdo, los puntajes que tú necesitabas o la competencia que hay para entrar a los programas de psiquiatría no es tan alta como en otros. Entonces, no es lo mismo aplicar, por ejemplo, a medicina interna, que es una de las especialidades que más plazas tiene comparado a, por ejemplo, oftalmología. No es imposible. Yo conozco una oftalmóloga, amiga mía súper cercana, que hace poquito hizo máster en oftalmología, graduada de la Universidad de San Francisco, pero es un poquito más complicado. Pero sí se puede entrar a psiquiatría y se entra directamente y es relativamente fácil entrar. Bien. En cuanto a los pathways para la certificación de ECFMG, ¿es posible aplicar al Pathway 6 siendo estudiante o es necesario estar graduado? No, para el Pathway 6 tienes que estar graduado, tienes que haber completado los otros steps, tienes que haber completado el step 1 y el CK. Y con todo eso puede aplicar al Pathway 6. Hay mucha gente que, sobre todo en Colombia, que termina los 3 primeros años de ciencias básicas y se van a estudiar, como que cortan su carrera por un año o por 6 meses, van, estudian, hacen el step 1 y regresan y ahí se gradúan. Pero para aplicar los pathways tienes que haber terminado todo el resto. Listo. Y la última pregunta nos dice, ¿cuáles son los precios de K-Plan o Kaplan y toda aplicación antes de la residencia? A ver, la verdad que los precios de Kaplan no los sé. Seguramente pueden meterse a Kaplan y ver. Yo sé que tienen muchísimos planes diferentes. Tienen planes presenciales, tienen planes, por ejemplo, de solo de videos, tienen planes de preguntas, tienen planes de Q-Bank, tienen planes de... Hay un montón de posibilidades. Entonces, eso varía muchísimo. Es un poco caro. Mucha gente tiene miedo de venir a Estados Unidos porque al principio sí involucra un gasto representativo, pero yo lo que le digo a todo el mundo es como una inversión a largo plazo. Si es que tú eres lo suficientemente responsable y maduro de venir a Estados Unidos, estudiar para tus steps y no venir acá a farrear, no venir acá a gastarte la plata, sino estás literalmente forjando tu futuro, entonces te va a ir bien. Tienen que pensar que una inversión siempre lo mejor es a largo plazo. Entonces, involucra un gasto representativo al principio, pero después da sus frutos. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, no estoy pagando nada a nadie. No tenemos que pagar el programa, no tenemos que pagar profesores, no tenemos que nada. Y todo se nos entrega porque formamos parte del programa. Entonces, si es que llegaran a tener que endeudarse un poco, después cuando ya entren, porque sacaron la madre estudiando, van a tener los recursos necesarios para pagar sus deudas. Esa es una cosa. La otra cosa es, me endeudo, me voy a Estados Unidos y no estudio. Ahí sí van a estar en problemas. Y sí ha pasado. Listo. Muchas gracias, José, por su excelente ponencia y agradecemos a los participantes por sus preguntas. Entonces vamos a continuar con la ponencia del doctor Mateo y igual pueden hacer las preguntas en el link que ya habíamos enviado antes. Listo. Espero que puedan ver mis slides ahí. Si no, avísenme, por favor. Gracias, José, gracias, José, por esta excelente presentación con información muy valiosa. Y gracias a los organizadores por la invitación y felicidades por crear estos espacios que creo que son muy importantes. Yo soy
Mateo León, soy médico ginecólogo. Me gradué en la Universidad Internacional, ahí le conocí a José, y aunque no parezca, soy un par de años mayor. Me gradué en el 2012 y vine, tampoco hice la rural, vine después de unos meses, de hecho, después de graduarme. De hecho, voy a pasar a mi siguiente diapositiva y un poco les voy a contar cómo fue mi proceso. Me gradué en septiembre del 2012. No sabía exactamente qué hacer, tenía la idea de venir a Estados Unidos. Como José dijo, esperé demasiado para decidir acerca de mi futuro, así que eso es un gran consejo, empezar temprano, ¿verdad? Y planificar. Pero a la final terminé viniendo con un compañero del internado. Yo hice el internado en el Hospital Los Andes y vinimos en febrero del siguiente año, es decir, esperé unos meses. Me demoré aproximadamente 6 meses en dar mi Step 1 y en el momento también di mi Step 12S en ese tiempo, el examen que ya no hay que dar. Y después regresé a Ecuador, de hecho, y estudié para el CK. Entonces yo hice un poco diferente. Hice con Kaplan para el Step 1 y el Step 2 fue un poco más mi tiempo, mi organización para poder estudiar en Ecuador y prepararme para ese examen. Más o menos como dijo José, en la aplicación para el match es en septiembre, de noviembre a febrero son las entrevistas y en marzo, es decir, en las próximas semanas va a ser el match, donde te dicen básicamente dentro de todas las entrevistas y tu lista que certificaste en cuál has hecho match para ir a la residencia. Y yo hice mi residencia en la Universidad de Texas, en Houston, en obstetricia y ginecología. Después hice mi fellowship, mi subespecialidad en cirugía mínimamente invasiva, que es cirugía robótica, vaginal y laparoscópica. Es decir, 4 años de residencia, 2 años de subespecialidad, y ahora me encuentro nuevamente en Texas, en Houston, trabajando donde hice mi residencia. Ahora soy médico tratante acá y he estado aquí desde septiembre, así que nada más un par de meses. Entonces, lo que yo voy a hablar un poco es cómo mejorar o sobresalir como aplicante dentro de este proceso. Entonces, hay algunas cosas necesarias para aplicar que pueden ver acá en la columna de la izquierda, que es básicamente todo lo que habló José, que es importante, ¿verdad? Porque son cosas que son necesarias para poder ser elegible para una residencia. Entonces, la una es tener el certificado del SFMG, ¿verdad? Que para esto necesitas completar los exámenes, el Step 1, el Step 12K, y aplicar por medio de uno de los pathways que José habló. Aplicar por medio del ERAS una vez que tengas todos los requisitos, obtener entrevistas, ¿verdad? Que la gente esté interesada en tu aplicación y posteriormente hacer match, ¿verdad? Esos son los que todo individuo que quiera realizar una residencia tiene que realizar. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para sobresalir? Y antes de empezar a hablar sobre estas cosas, les puedo mencionar que ahora, es decir, no en el futuro, no en el siguiente año, no cuando se gradúen, no cuando estén en el internado, ahora, mañana pueden empezar a realizar algunas de estas cosas para ser un aplicante más competitivo. ¿Ok? Dentro de estas se encuentran experiencias clínicas en Estados Unidos con rotaciones, ayuda comunitaria, liderazgo, investigación científica y entre otros. Y de eso vamos a hablar un poco. Son las cosas que a los programas americanos les interesan ver en sus aplicantes y te van a hacer un aplicante más fuerte, un aplicante más atractivo. Entonces, ¿cómo conseguir experiencia clínica en Estados Unidos? Y la verdad, a veces puede ser un poco difícil conseguir una rotación observacional o una rotación en general. Pero hay algunas cosas que les puedo mencionar. Número 1, es un poco más fácil conseguir una rotación como estudiante que como médico graduado. Entonces, volviendo a la pregunta que le hicieron a José, ¿qué es lo que pueden hacer desde ya?
cuando tengan un mes, 2 meses de vacación, intenten, si es que pueden, contactarse con gente. Así no hagan la rotación, el contacto, el networking, el intercambiar ideas, siempre va a ser bueno para su aplicación y para su futuro. Cuando ya uno es médico graduado, es posible todavía ser, de hecho es lo que yo hice, como les comenté, yo decidí un poco tarde y lo conseguí. Entonces, como dijo José, manden emails, contáctense con gente, pregunten, no dejen de hacer eso, porque lo máximo que les pueden hacer es decir que no pueden ayudarles, ¿verdad? Hay programas establecidos para médicos extranjeros, como el caso de el programa Harrington, que es en la Universidad de Miami, me parece. Es un programa establecido para médicos, de hecho, de Latinoamérica. Entonces, es algo que se puede averiguar. Les dejo ahí el link. Hay programas pagados, hay programas no pagados, hay programas oficiales, hay programas no oficiales. Los oficiales me refiero por ejemplo, programas de instituciones académicas que tienen programas ya establecidos para médicos o latinos o médicos extranjeros que involucran investigación, que involucran rotaciones clínicas, etcétera. Pero hay muchos médicos que, por ejemplo, realizan práctica privada en Estados Unidos que están más que dispuestos a recibir estudiantes o médicos extranjeros para trabajar con ellos. Y todo suma al final, el rato de aplicar, ¿ok? Los clerkships son un poco más complicados de realizar porque por el hecho de que la situación médico-legal en Estados Unidos es tan estricta, los estudiantes muchísimas veces no pueden tocar pacientes o interactuar con pacientes. Entonces, la mayoría de rotaciones que se van a hacer son observerships o rotaciones observacionales, en donde tú estás siguiendo a otro médico y la verdad no tienes mucho chance de demostrar tus habilidades clínicas por las situaciones médico-legales. Entonces, los clerkships son un poquito más complicados de conseguir, pero entiendo que hay algunas posibilidades. La ayuda comunitaria es algo que les interesa muchísimo a los programas de acá y los estudiantes americanos, la verdad, sobresalen mucho con esta cuestión. La ayuda comunitaria puede ser nacional o internacional, es decir, no tienen que ser enviados de la ONU a África del Sur, sino pueden empezar en su comunidad local, en su propia universidad. Ustedes, o sea, piensen en cuestiones de Navidad, en cuestiones de cualquier cosa que puedan participar. Es algo que pueden añadir a su currículum y añadir a su aplicación que va a ser una aplicación más fuerte. Incluso si es que la participación fue mínima, si es que fue un fin de semana que me fui a construir casas en la costa ecuatoriana, bajo el sponsor de este proyecto, entonces ponen el nombre del proyecto, ponen las fechas. Por lo general, esas cuestiones son preguntas que te hacen en la entrevista para la aplicación. Así que si es que lo hacen y si es que les preguntan, yo les recomiendo que lo hablen con convicción, que sean muy interesados en este aspecto, porque es algo que la verdad los programas americanos toman mucho en cuenta. En mi caso, por ejemplo, yo participé en algo de un techo para mi país, entonces eso fue lo que yo añadí. Además, durante la residencia, por ejemplo, participaba en una clínica para suturas para gente de bajos recursos, entonces ahí me pasaba mi tiempo libre, no solo era ayudando a la gente, pero también aprendiendo yo, ¿verdad? Haciendo suturas y cosas así que me ayudaron en mi aplicación a la subespecialidad. Entonces esto es algo que los americanos consideran muy importante. Programas de liderazgo, estar incluidos en programas de liderazgo, como el IFMSA, AEMPI, asociaciones de estudiantes de medicina, ¿verdad? También podrían optar por ser miembros de los colegios americanos, muchos de ellos, por ejemplo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, entiendo que el Colegio Americano de Cirujanos
tienen opciones de añadir estudiantes de medicina, y no solo americanos, a muy bajo costo o a nada de costo. Entonces, les recomiendo meterse a las páginas web y ver si es que hay la posibilidad de involucrarse con los colegios americanos de cualquier especialidad que tú quieras hacer, el de pediatría, de ginecología, de cirugía. Hay algunas opciones, pero no solo en la parte internacional, sino nuevamente en la parte local, ¿verdad? Con su universidad, con instituciones locales, eso sirve también. Actividades de liderazgo extracurricular, como por ejemplo, modelo de las Naciones Unidas, de eventos de networking, redes sociales, de mentoring. Por ejemplo, lo que están haciendo aquí, ¿verdad? El proyecto que nos han invitado es excelente. Eso demuestra mucho liderazgo y eso pesa mucho en su aplicación, y demuestra que son líderes, digamos, en la materia. Y también en la carrera universitaria. Entonces, si yo fui presidente de la clase, fui ayudante de cátedra, fui profesor sustituto de anatomía, de bioquímica, presentaciones de grand rounds en los hospitales. Es que en el internado yo di una presentación frente a 200 personas acerca de síndrome nefrótico, yo qué sé, cualquier cosa. Colóquenla ahí. Todo suma, como les dije. Si es que yo fui parte de la lista del decano, si es que yo saqué de entre el percentil 5 de tal clase o lo que sea, yo creo que esos son cosas que sí ayudan y suman el rato de la aplicación. Ahora, hay que tener un poco de cuidado también porque no quieres cansar al lector que esté recibiendo tu aplicación de que te ganaste una estrella en el 6º grado, ¿verdad? Hay que ser un poco más inteligentes en ese aspecto y colocar las cosas que van a ayudarte y no te van a perjudicar. La investigación. La investigación es una gran forma de sobresalir como aplicante extranjero, ¿ok? Y como decía José, ahora que cambiaron el step 1 de ser o pasas o fallas, hay que buscar nuevas cosas para ser un aplicante más fuerte, ¿ok? Yo creo que la investigación es una excelente forma de sobresalir como extranjero. Porque, número uno, los estudiantes americanos por lo general no tienen tanta investigación. Entonces, no tienes que tú como extranjero tener muchísima investigación tampoco para sobresalir, pero sí algo de investigación te hará sobresalir. No tiene que ser necesariamente en los Estados Unidos. Conozco a mucha gente que en Ecuador se ha involucrado en trabajos de investigación, o en Latinoamérica, no necesariamente tiene que ser en Ecuador, pero no necesariamente tiene que ser en Estados Unidos, ¿ok? Hay que recordar que los trabajos no publicados pueden ser parte de tu aplicación al match. Entonces, no necesariamente tienes que tener un artículo publicado o un artículo presentado en una conferencia, siempre y cuando los hayas enviado, pueden formar parte de tu aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante saber, reconocer y planificar. Y obviamente todo lo que hagas antes de la residencia te puede ayudar al momento de aplicar a un fellowship o una subespecialidad. En mi caso, eso me ayudó muchísimo. Yo durante aproximadamente 4 a 6 meses estuve haciendo un programa de professional training que se llama en la Universidad de Texas, donde básicamente hacía mucha investigación. Y trabajé desde el laboratorio, trabajé con ratones, donde hacíamos investigación de medicina materno-fetal, hasta investigación clínica, que me ayudó muchísimo para mi aplicación a la subespecialidad después. Entonces, todo lo que inviertan en investigación antes de la residencia puede ser de mucha ayuda cuando aplicas a la subespecialidad. Entonces, dentro de la investigación, ¿qué nos representa una ayuda y qué nos representa un peso?
¿ok? Porque puede ser también una cosa que no vas a terminar nunca, porque la investigación se demora muchos años, investigación de calidad para que se publique un artículo en una revista toma mucho tiempo, ¿verdad? Y tiempo es lo que no se tiene en este proceso. Entonces, evitar estudios que van a tomar mucho tiempo, ¿ok? Sí, qué bien si es que pueden publicar un artículo en el New England Journal of Medicine o un artículo doble, una investigación doble ciego, con un estudio randomizado, pero eso toma muchos años, mucho tiempo y probablemente es algo que no van a terminar antes de su aplicación. Entonces, hay que concentrarse en proyectos rápidos que puedan salir y representar una ayuda dentro de tu aplicación. Entonces, estos son, por ejemplo, reportes de casos, ¿verdad? Series de casos, artículos de revisión, videos quirúrgicos. Eso en mi caso me ayudó mucho, ¿verdad? Los videos quirúrgicos por lo general se presentan en conferencias y tienen que ser más o menos de 5 a 6 minutos. Es un video muy conciso de una técnica quirúrgica o de un tema quirúrgico, pero que cuentan porque son presentados en una conferencia, no requieren de mucho tiempo de preparación y sin duda suman a tu currículum vitae. Entonces, un video quirúrgico o un artículo de imagen, que son artículos de 1 o 2 páginas, son muy pequeños y muy concisos, en donde en realidad se concentran acerca de las imágenes presentadas más que del texto. Son artículos o tipos de artículos que se pueden publicar de una manera muy rápida y que sin duda suma a su aplicación. Y cualquier abstract o presentaciones en conferencias, entonces, no solo artículos o publicaciones, sino presentaciones de conferencias. Eso ayuda mucho y demuestra que ustedes están interesados en hacer investigación y que no solo están interesados, sino que tienen proyectos y culminan sus proyectos, que son lo que los programas americanos intentan buscar. Entiendo que hay oportunidades de investigación en los Estados Unidos y programas formales como el ser un fellow de research, que son posiciones pagadas, donde auspician visas, pero hay también otros que no requieren tanto papeleo, como el professional training o rotaciones de investigación. Hay muchos observerships o rotaciones observacionales, como les decía antes, que permiten que se realice investigación, y de hecho, si es que van a hacer una rotación observacional, yo les recomiendo involucrarse en investigación. Es una oportunidad para sacarle el jugo a su rotación observacional y mejorar su currículum. Además, hay otras cosas que ya son un poco más de grandes ligas, como ser un máster, ¿verdad? Un máster en salud pública, un máster en investigación o un PhD. Esas cosas ya obviamente son de grandes ligas, requieren de más tiempo y probablemente no sean muy fructíferas si es que queremos pasar por este proceso lo antes posible. Entonces, una vez que mandamos todas las aplicaciones, recibimos invitaciones para entrevista. Entonces, ¿cómo sobresalir en la entrevista? Y esto, decidí poner este slide porque creo que es importante, porque conozco a gente que la entrevista le dio todas sus posibilidades, ¿verdad? Es como que todo lo que está en papel puede sonar muy bien, pero en la entrevista a veces o se va todo a la basura, o más bien escalas posiciones rápidamente, simplemente por el hecho de ser inteligente el rato de responder preguntas, ser enfático en lo que tú haces. Lo que ellos quieren buscar es que no seas una persona que va a tener problemas en cuanto a las relaciones sociales del programa, y que seas alguien que seas un team player, que es un jugador de equipo, ¿verdad? Alguien que se pueda relacionar bien con sus co-residentes, que trabaje duro y que sea agradable para poder trabajar con él. Entonces, eso es lo que tienes que demostrar durante tu entrevista. Y si es que lo demuestras bien, y por lo general a nosotros los latinos nos va bien en este paso porque sabemos relacionarnos con las personas, podemos sobresalir. Entonces, algunas cosas para mejorar en la entrevista. Número 1, saber todo de tu aplicación.
Es verdad que les dije que pongan muchas cosas de ayuda comunitaria, esas cosas. Si es que les preguntan, por lo general les preguntan de una línea de tu aplicación ahí, ustedes tienen que saber exactamente qué pusiste en tu aplicación y qué representa eso en tu vida. Entonces, si es que te preguntan acerca de la vez que fuiste un voluntario en una clínica en la costa, entonces tienes que saber exactamente qué fechas, tienes que saber a qué te dedicaste, cuánto tiempo fue, saber contar y saber contar con pasión lo que hiciste. Lo que le recomiendo también es investigar el programa y leer toda la información disponible en la página web acerca del programa donde te estás entrevistando, porque es como entrevistarte para un trabajo, ¿verdad? Entonces no quieres repetir preguntas, por ejemplo, de información que está disponible en la página web o que vino como parte de tu invitación al programa. Entonces, hacer preguntas o tener una lista de preguntas que sean atractivas para el programa, es decir, que demuestren que estás interesado en ese programa. Y obviamente llegar a tiempo, ser respetuoso y amable con todos, poder hablar de ti fuera de la medicina, como decía antes, a los programas un poco o nada les interesa que hayas sido el mejor médico del mundo antes y que hayas descubierto un nuevo antibiótico, sino más les importa qué tipo de persona eres, si es que tus valores como persona son un buen fit para ese programa y si es que te puedes relacionar con las personas, con las personas que van a estar trabajando contigo de una buena manera, ¿verdad? Y hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas. Otros, y eso también es muy importante poner en tu aplicación, si es que tú eres violinista y te presentaste en la casa de la música o donde sea, pues ponlo ahí, porque la música es una gran forma de sobresalir, así como cualquier otro arte. Los deportes, ¿verdad? También, si es que yo fui campeón de los 100 metros planos en el colegio y después a nivel provincial, después nacional, eso es algo que me hace sobresalir como persona y como aplicante. Y eso les interesa también mucho a los programas americanos. Y también escribir a los contactos, es decir, los contactos, como en todo trabajo, en todo el mundo, son muy importantes. Y en este proceso son muy importantes también. Y créanme que hay mucha gente como José, como yo, y con mucha otra gente que conozco que ha pasado por este proceso, que dice, yo voy a hacer todo lo posible por ayudar a quien sea que quiera ayuda, ¿verdad? Y de hecho, en los últimos años que he estado acá, siempre he recibido emails, textos o lo que sea que me preguntan, ¿podemos hacer una rotación? ¿Conoces a alguien para hacer una rotación? Y sin duda hay oportunidades, ¿ok? Entonces, este no es el momento de ser tímido en cuanto a mandar emails, buscar a gente. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba recién aplicando, fui a mi universidad y dije, ¿quién está haciendo ginecología de los estudiantes pasados en Estados Unidos? Y me dieron 2 nombres y escribí a esas 2 personas. Una persona me dijo que lamentablemente no me podía ayudar y de igual manera le agradecí. Y la otra persona me dio la oportunidad de venir a hacer esa rotación investigacional que les dije, que fue muy fructífera y creo que fue algo muy importante dentro de mi proceso. Entonces, nuevamente, no es el momento para ser tímidos en ese aspecto, más bien escriban a todos los que puedan, a todos los que conozcan, ¿ok? Y mucha gente les va a dar una mano si es que puede y mucha otra gente no les va a poder ayudar o no les va a querer ayudar, pero lo peor que puede pasar es simplemente recibir una respuesta negativa. Un poco hablar de las es un poco después, pero como dijo José y como digo yo también, planificar temprano creo que es parte del éxito. Así que la subespecialidad es un proceso similar al match, ¿verdad? De especialidad. Hay mucha gente que entra a la residencia y ya sabe exactamente qué es lo que va a hacer.
y solo es parte del proceso. Entonces, no sé, yo conozco gente que hace obstetricia y ginecología porque tiene que hacerlo y después sabe que va a hacer ginecología, oncología después, pero es parte del proceso. Y hay gente que es así y pues si es que ustedes son uno de ellos, qué bien, porque pueden empezar a trabajar para su subespecialidad o para ser mejores aplicantes para su subespecialidad de manera temprana. Y hay gente, por ejemplo, yo no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer después de mi residencia y durante el primero y segundo año, pues a mí me empezó a gustar mucho la cirugía mínimamente invasiva y eso fue lo que hice y empecé a trabajar desde esos primeros años en ser un mejor aplicante para la subespecialidad. Pero el proceso es similar al match, entonces todo suma nuevamente para ser un buen aplicante para la subespecialidad. Entonces tienes que empezar a fortalecer el currículum vitae con aplicaciones, con rotaciones, con cuestiones fuera de la medicina para sobresalir y siempre con miras de proyección al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo importante y si es que ustedes saben que es algo que les interesa, pues pueden empezar a trabajar desde el día de hoy en esto. Entonces, en resumen, es posible realizar la especialidad y subespecialidad en Estados Unidos. Me sumo un poco a lo que dijo José antes respondiendo una pregunta. Sí importa qué tipo de médico o de especialidades a la que estás aplicando, ¿verdad? Hay muchas que son bastante competitivas, si es que tú quieres hacer neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, son especialidades muy competitivas en Estados Unidos, donde los aplicantes, incluso americanos, hay mucha competencia por esos puestos, pero no son imposibles. Hay muchas otras que son más asequibles, pero todas tienen en común que necesitas realizar las cosas necesarias para aplicar y también para sobresalir. Así que yo creo que cualquier especialidad a la que estés optando, todos se benefician de ser un mejor aplicante, hacer tu currículum un poco más robusto y empezar desde ahora. Mientras más temprano empieces, mejor. Estar familiarizados con el proceso, solo el hecho de que ustedes estén atendiendo este webinar, estén interesados en cómo es el proceso, cómo mejorar, ya les da una posibilidad de éxito mayor a la gente que no está aquí. Entonces, buscar la información, saber cómo es el proceso, planificar cómo va a ser mi proceso, creo que es esencial. Y como dije antes, es momento de contactar a gente, buscar ayuda y mantener esos contactos más que nada para mejorar sus posibilidades de éxito en el futuro. Así que con eso, no sé si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias nuevamente. Sí, doctor Mateo, muchas gracias por su excelente ponencia y vamos a dar paso a las preguntas que nos han dejado nuestros participantes. Una de estas es, ¿cuáles serían las recomendaciones para encontrar oportunidades de investigación? A ver, las oportunidades de investigación hay en el Ecuador y hay en Estados Unidos. En Estados Unidos es un poco más complicado porque tienes que conocer a gente, contactarte con gente. Entonces, hablemos sobre las de Ecuador primero. Entiendo que muchos hospitales tienen revistas académicas, ¿verdad? En las que se pueden publicar casos, reportes de casos, series de casos, artículos de investigación. Entiendo que el Hospital Metropolitano sé que tiene una, por ejemplo. No sé si es que el Hospital Carlos Andrade Marín también me parece que tiene otra. Y los hospitales de Ecuador por lo general tienen, o las universidades. Entonces, esa es una buena forma. Hablen con sus profesores de la universidad, gente que esté haciendo investigación en Ecuador. Y esa es una buena forma de iniciar. Ahora, para los programas en Estados Unidos, yo creo que la mejor forma es involucrándose con una rotación observacional o rotación clínica y aprovechando esa oportunidad
para conocer a gente y mantener ese contacto para realizar investigación. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo que fueron a rotar, hacer una rotación observacional corta, ¿verdad? De unas 3, 4 semanas, hasta 6 semanas. Y durante esas semanas empezamos proyectos de investigación. Y como dije, los proyectos de investigación toman algún tiempo, entonces no llegaron a culminarse dentro de esas 4 o 6 semanas, pero mantuvimos ese contacto hasta finalizar esos proyectos de investigación. Entonces, una buena forma es conseguir rotaciones observacionales e involucrarse con la investigación en ese sentido. Hay otros programas que la verdad yo no estoy tan familiarizado, pero como dijo José antes, que hay como hacer research fellows, contáctense por medio de redes sociales, por Twitter, hay oportunidades, eso sí. Bien, AEMPI y IFMSA ofrece intercambios para estudiantes de medicina, intercambios profesionales. ¿Qué tanto peso tienen estos en la carpeta de aplicación? Yo creo que tienen mucho peso y no necesariamente tienen que ser en Estados Unidos. Para digamos, alguien que recibe tu aplicación aquí en Estados Unidos que decide, o el jefe de la residencia decide a quién dar una entrevista o no, le va a parecer muy atractivo que un estudiante en Ecuador haya hecho una rotación en Bulgaria o yo qué sé, en algún otro lado. Eso demuestra que ese estudiante, número uno, es capaz de viajar y estar solo en otro lado, ¿verdad? En otro país, que está interesado por cómo se practica la medicina fuera de su país. Y además es algo que sobresale, no es algo que los estudiantes americanos hacen mucho, por ejemplo. Entonces, sin duda es algo que va a llamar la atención, que eso es lo que tú quieres, de alguien que reciba tu aplicación. Bien, otra pregunta nos dice, ¿cuál fue el último empuje que tuvo usted para poder decir, sí, quiero irme a Estados Unidos? Empecé a hablar con gente que había hecho este proceso, empecé a conocer un poco más, de investigar cómo es de la educación médica en Estados Unidos, los beneficios, los pros y los contras que hay. Y sabía que, por ejemplo, ginecología como es un área quirúrgica, es un poco más competitivo, pero supe que era posible. Y la verdad lo que me empujó fue el hecho de que estoy seguro de que la educación acá es de primera clase, número uno, y de ahí que todo está en formación, todo funciona en formación al residente. Entonces, todo está hecho para el residente. Acá tú empiezas a hacer, por ejemplo, desde el primer día, yo tenía siempre un supervisor, pero las expectativas eran que si me tocaba hacer una cesárea el primer día, pues yo iba a estar ahí, así tomé 2 horas la cesárea, ¿verdad? Mi supervisor iba a estar conmigo, pero yo era el que iba a hacer. Entonces las expectativas y el proyecto está creado para tu formación. Entonces eso fue lo que me empujó a mí a buscar una plaza aquí y a empujarme a mí mismo a ser un mejor aplicante. Yo creo que los beneficios que tú tienes al hacer la residencia aquí, la formación que tú tienes como residente es incomparable. Eso fue lo que me empujó. Bien, tenemos una pregunta también que nos dice, si haces una especialidad en otro país, ¿puedes hacer directo la subespecialidad en Estados Unidos? La respuesta, y no sé si tenga otra información, pero la respuesta es no, o muy difícil, muy complicado. Por lo general, por el hecho número uno, por la parte médico-legal, no puedes practicar, o a menos que hayas revalidado tu título aquí, número uno. Y número dos, la mayoría de subespecialidades no, uno de los requisitos es que hayas completado la residencia en este país. Así que a menos que, no sé, José, no sé si tú tienes otra información. No, está 100% correcto, Matt. No, incluso conozco de muchos, por ejemplo, cirujanos que han sido graduados en otros países y vienen a Estados Unidos otra vez a hacer cirugía
para que otra vez, bueno, revalidar tu título primero y otra vez hacer cirugía o cualquiera de las especialidades para poder practicar en este país. Entonces, no. Sí se puede hacer cursos y seguramente ustedes van a ver que muchos médicos vienen a Estados Unidos, hacen su curso de 1, 2, 3 semanas y regresan. Pero no hay ni una residencia ni un fellowship por la ACC, bueno, esas son las siglas, pero que son diseñadas exactamente para el entrenamiento completo de un residente o de un fellow. Bien, tenemos dos últimas dudas de nuestros participantes que nos dice, ¿se necesita alguna visa especial? A ver, yo Para les comenté una visa. Ujú, una visa Yo, especial. sí, entonces, como les comenté al principio, si es que tú no eres americano o si es que no tienes, si no eres residente o si es que no tienes la green card o si no tienes un permiso para trabajar acá, si necesitas una visa. Entonces, puedes aplicar a dos tipos de visas, la J1 y la H1B, que tienen sus diferencias. Y luego van a tener acceso a este video. Entonces, hace unos 40 minutos hablamos de las visas y van a poder ver exactamente cuáles son las diferencias. Yo estoy en la J1, que no sé más tú en qué viniste con visa. Sí, yo también estaba en la J1, de ahí pasé por la O1, y de ahí he pasado por algunas, pero no sé si es que la pregunta era también para las rotaciones observacionales y esas cuestiones. Ujú. Hay hay algunos programas de investigación que te ofrecen una visa o una visa de investigación que puede ser J, puede ser de otro tipo. Y hay la mayoría de rotaciones observacionales que duran 4 a 6 semanas que los puedes hacer simplemente con tu visa de turista. Entonces, sí, es una pregunta importante que tendrías que hacer el rato de estar en contacto con alguna de las rotaciones. Ya, y la última pregunta nos dice, ¿es el mismo paso para ser médico forense? La verdad, no sé, me imagino que sí, pero no sé mucho acerca del proceso para medicina forense. Sí, la verdad es que no estoy casi seguro que no existe, o al menos a través de este proceso, no existe la especialidad de medicina forense. Obviamente existe acá el entrenamiento para medicina forense, pero seguramente no está dentro de no requiere los mismos requisitos, o no sé si es que necesita hacer primero medicina interna o algo parecido, o para luego ser medicina forense. No sé si es que es tal vez rama de la patología, no sé si es que, la verdad no estoy seguro. Sí, acá también luego puede ser toxicología, por ejemplo, patología, el estudiante pregunta, pero no sé. Listo, muchísimas gracias. Quisiera felicitarles y agradecerles mucho por su ponencia y por el tiempo que se han dado. Y le voy a dar el paso a mi oficial Matías Chamba para ya dar por culminada nuestra ponencia. Eh, claro, en este caso yo me sumo a las felicitaciones. Ha sido una excelente ponencia y yo creo que les ha ayudado muchísimo a nuestros participantes. Antes de dar el cierre, quisiera saber si alguno de los dos quisiera dar unas palabras o dar su opinión en unas cortas palabras sobre qué le pareció el proyecto y si les puede dar un mensaje de aliento a los interesados en hacer pues este intento de la especialidad en los Estados Unidos. A ver, voy a empezar. Yo lo que sí le recomiendo es que lo más importante es tener una excelente actitud, denle con todo. Sí se puede, en verdad sí se puede. Yo muchas veces le preguntaron esto a Matt, le dijeron qué fue lo que le impulsaba. Y muchas veces decía, por qué hay gente que puede y por qué yo no voy a poder? Que estén un poquito me estoy comparando, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si es que José Mena pudo, por qué Matías Chamba no va a poder? O sea, ¿cuál es la diferencia? Okay, entonces sí se puede tener una buena actitud, darle con todo, no dejen que nadie les quite sus sueños. Eh, es súper importante estar súper centrado, saber qué se quiere y pedir ayuda. O sea, yo también justo más les comentaba, yo también siempre estuve contactándome con otras personas. Es más, yo hice match en uno de los hospitales entre unas personas en las que contacté, que era un graduado que cuando yo estuve en primer año de medicina ya estaba en quinto año, la María José Betancourt, que seguramente Matt también se acuerda de ella, y ella ahora es tratante en mi hospital.
Entonces, ella no se acordaba ni siquiera de mí, no se acordaba de mí, me dijo, bueno, voy a tratar de ayudarte, bueno, pues salió una entrevista ahí, después ella habló más. Entonces, no tengan vergüenza, y yo muchas veces también recibo mensajes de personas que no conozco y también trato de ayudarles, pero no tengan vergüenza, manden mensajes, manden mails. Ahora hay LinkedIn, Twitter, Facebook, hay tantas plataformas que pueden contactar a la gente. El día de ayer me contactó una persona de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, preguntándome justamente lo que ustedes me están preguntando ahorita, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi carpeta? Todo ese tipo de cosas. Entonces contacten a la gente y como dijo Matt, lo único que van, lo peor que puede pasar es que ni siquiera les respondan. Ya, no pasa nada. No van a quedar mal. ¿Ok? Pues denle con todo. Me pueden contactar a mí sin ningún problema, podemos conversar más. Ahí sí que pueden compartirles mi mail, que está en una de los slides. Y que pueden, vénganse para acá. En serio, les recomiendo muchísimo y les deseo lo mejor, la mejor en la escuela. Sí, me sumo a las palabras de José. Es un proceso largo y suena bastante complicado, pero es un proceso muy posible y eso hay que tenerlo siempre presente. Hay muchos ecuatorianos que han pasado por el proceso de forma exitosa, que ocupan puestos muy altos ahora acá en Estados Unidos. Entonces, como dijo José, no hay diferencia entre cualquier persona que lo ha hecho y ustedes. Nosotros hace no muchos años estábamos en sus zapatos, entonces denle con todo, sean disciplinados y sé que lo son porque si no, no serían médicos, ¿verdad? Entonces, denle con todo, que es posible. eh, y como dijo José, traten de escribir a sus contactos, escríbame a mí cualquier rato, puse mi email en el chat si es que lo necesitan y, y, y sean lo mejor que pueden ser desde el día de hoy hasta que se culmine el proceso. Con estas palabras, queridos participantes, creo que hemos concluido por lo menos la parte inicial de este proyecto. Queremos agradecer pues a la Asociación de Ecuatorianos en Georgia por darnos la oportunidad de contactarnos con estos ponentes que nos han dado estos grandes consejos y estas grandes presentaciones. Recordar que es un proyecto de AMP-UTPL y esperamos muchísimo que les haya gustado, que les dé un aporte y que puedan utilizar esto que nos han dado para pues mejorar y formar parte pues de este proceso. Y con esto creo que concluimos. Muchísimas gracias por asistir. Nos comunicaremos dentro de poco para los requerimientos para el certificado y pues agradecerles también estar dentro de este proyecto. Hasta luego. Eh, Creo que con esto ya hemos concluido. Por si quiere hacerme alguna acotación, los que aún están presentes aquí. Ya no estamos en la transmisión. Así que, Vanessa, te voy a pedir que cortes la transmisión interna.